¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia, dando gracias a Dios por todo el amor que nos concede y saludándolos de corazón para que todos ustedes sean llenados, transformados por el amor y la misericordia de Dios. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, en este día dando gracias a Dios que podemos compartir y aprender juntos sobre el amor de Dios y sobre nuestra fe, dando pues este conocimiento sobre el amor de Dios, sobre las bases de nuestra fe. Y bueno, pues es algo de lo cual queremos nosotros compartir con ustedes para que vivan esta experiencia de Dios. Pueden hacerlo, compartir, llamarnos, escribirnos. Nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. También tenemos en Chulavista, saludamos a nuestros hermanos en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. También tenemos a nuestros hermanos en Denver, área 720-229-5642. 720-229-5642. Nuestra página de internet montemaria.org/amor. Y también tenemos lo que es las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe y montemaria.org. Son las formas en las cuales podemos estar pues compartiendo con ustedes y ustedes nos hacen llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Y estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes, déjenme saludo a Madre Blanca Margarita. Madre Blanquita, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, les damos la bienvenida y aquí estamos compartiendo con ustedes en este día donde les saludamos y también les recordamos nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 011-52-664, 689-7390, 91 y 92. Les recordamos estos números. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Madrecita. Y bueno, estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos viendo algunos elementos como es el artículo 1. Estamos en la primera parte, la profesión de fe, esto es lo que creo. Y ya hemos visto el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Y en el capítulo segundo, que es en el que estamos, Dios sale al encuentro del hombre. Estamos en el artículo 1, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso y estábamos en el número 2 romano, las etapas de la revelación. Vimos cómo desde el origen Dios se da a conocer y estábamos con la alianza con Noé. Lo último que habíamos leído es el número 56 y 57. Los voy a leer para retomarlos y para que ustedes pues se ubiquen también en donde estamos. Dice el 56, una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, Génesis 9:9, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Esto es lo que estábamos viendo en el número 56. Luego teníamos el número 57, que nos decía, este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, que leíamos en Hechos 17, 26 al 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Y vemos el Génesis 11 del 4 al 6. Pero a causa del pecado, que es donde estábamos leyendo, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo
para esta economía aún no definitiva. ¿Sí? Y veíamos algunos, este pasaje de Romanos 1, 18 al 25, nada más se los voy a leer, que de hecho es en donde nos habíamos quedado el programa anterior. Dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Recordábamos, la impiedad es esa falta de relación. Si no hay una relación sana con Dios, no tendremos una relación sana con los hombres. Esto, donde quiera, es bien entendido. El hombre que tiene una relación sana y madura con Dios sabrá relacionarse con el hombre, pero si no, pues obviamente no sabrá hacerlo, y esto va a ocasionar la injusticia y el pecado. Dice, pues de lo que Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. ¿Sí? Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Y veíamos luego, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es el bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que habíamos visto el programa anterior, nos habíamos quedado aquí, sí, en el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Aunque podemos llegar a conocer a Dios a través de la creación, el hombre niega esto y oculta y se entrega a sus apetencias, se entrega al poder, se entrega incluso Madre Blanquita y yo ayer veníamos platicando después de la clase allá Chula Vista sobre cómo el hombre tiene unos dones y cómo esos dones normalmente eran para adorar a Dios. Quisiera compartirnos lo que le dijo el profesor sobre la música, lo que recuerda usted, yo lo complemento. Es el talento que tiene uno, por ejemplo, algunos para la pintura, otros para la música. Entonces el maestro nos decía que todo don, todo arte es para adorar a Dios. Entonces la finalidad del arte es darle la gloria a Dios. Si cantas, pues vas a cantar para darle la gloria a Dios. Si haces alguna pintura, pues es para darle la gloria a Dios, para que nosotros podamos entender mejor los misterios del reino con la pintura, con la música, con las manualidades, con la escultura. Entonces todo arte es para alabar a Dios, para darle la gloria a Dios, para adorarle. Pero veníamos meditando con el Padre de que con el paso del tiempo se cambia el objetivo, ¿no? O sea, en lugar de darle la gloria a Dios, nos confundimos y empezamos a dar la gloria a una persona. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues ya el Padre nos decía de las musas, de que ya si compones un canto, pues para alguna mujer, alguien que te inspire, si haces alguna pintura, pues ya para alguna chica, si a lo mejor, bueno, todo lo que es el arte, ya lo haces para alguien, a una persona humana, pero no para darle la gloria a Dios. Y después con el paso del tiempo, pues te aburres, ¿no? Porque ya dices, bueno, pues, o sea, ya le compuse a esta chica y pues nomás en eso quedó, como que le compuse ya, o ya hice esta pintura y wow, ¿verdad? Ahí, entonces ya después empiezas a hacerlo por gusto propio, ¿no?
Entonces ya es como para, pues porque me gusta, ya no te interesa ni siquiera darle la gloria a Dios ni para alguna persona, sino, pues ya, pues nada más porque yo esté bien y porque me gusta y porque me aplaudan. Y después de eso, pues ya viene todos los desórdenes en la humanidad. Sí, y era algo tan sencillo, todo era para Dios. Ujú. De hecho, pues la música, el canto, el arte era para Dios. La Ujú. iglesia pues pedía esto. Obviamente después viene esa situación de no, ya no para Dios, para el hombre. Ujú. Y como dice la madre, pues ahí la mujer quiso que se le cantara, y también el hombre y los mismos emperadores, y que se hiciera un monumento a él, una construcción a él, pues veamos las pirámides de Egipto, cuántas fueron dedicadas a los faraones y los grandes palacios, obras humanas, que no es que en sí sean malas, el problema es cuando cambiamos lo que nos decía Romanos, ¿no? Cambiamos la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y ese es precisamente lo que se va a dar. Bueno, vámonos al número 58. Lo tiene ahí, madre, para que nos lo lea. Es con lo que empezamos. Esto nada más fue para recordar lo que habíamos visto. Vamos al número 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo o los justos Daniel, Noé y Job. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. Ok, vamos a ver qué es lo que nos refiere este texto para poder entender. Dice, la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. El tiempo de, pues, que nos refiere confrontar Lucas 24, 21-24. Vamos a ver qué nos refiere Lucas 21-24. Dice así. Dice, habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su cumplimiento. ¿Sí? Y nos refiere que a lo mejor sea alusión a todo lo que se está dando en nuestros tiempos. ¿Sí? Ver los 70 años de Jeremías 21, en algunas citas bíblicas. De las 70 semanas, ¿se acuerdan? De Daniel, en Daniel 9, 24 al 27. Dice aquí, la nota al pie de página, cifras simbólicas y misteriosas del tiempo concedido por Dios a las naciones paganas para castigar a Israel culpable, después de lo cual éste verá su liberación. Unos piensan que ya está Israel en esto porque ya regresaron a su tierra. Recuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, se le concede a Israel por el holocausto, pues el lugar donde les pertenecía, pero pues Israel sigue en guerra constante, desgraciadamente. Entonces, ya se habrá cumplido, no se habrá cumplido, no se sabe, pero se está refiriendo, sí, a este tiempo de las naciones, hasta que Israel sea esta situación. Pero ahora nosotros lo vemos desde la proclamación del Evangelio, ¿sí? La liberación, ¿sí? Que es para nosotros sería hasta la proclamación universal a todos los hombres, en todos los lugares del Evangelio, que es lo que estamos viendo. Entonces, pues aquí lo dice en el número 58, regresamos al número 58 y dice, la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, por ejemplo, Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, que es figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Aquí nos está refiriendo
figura de las naciones, porque todavía no es el pueblo elegido. Estos personajes es antes del pueblo de Israel. Abel, ¿sí? Noé, Daniel, Job, personajes que nos van a hablar de alguna realidad interesante. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14, que nos refiere aquí el catecismo, esta referencia, dice así. Dice, y en ese país se hallaban estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Ellos salvarán su vida por su justicia, oráculo del Señor. Vamos a ver desde el versículo 12. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, si un país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extendiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío contra él el hambre para extirpar de allí hombres y bestias. Y en ese país se hallan estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Ellos salvarán su vida por su justicia. O sea, que hay personas que viven en una forma correcta delante de Dios, digamos la ley moral, que es la ley que viene, la ley natural que viene en el corazón de cada hombre, que discierne, sabe lo que está haciendo está mal, matar, violar, robar, o sea, está mal. Y esto son los hombres que viven bajo esta justicia. ¿Sí? Que son los tres personajes famosos en la tradición israelita: Noé, Job y Daniel. ¿Sí? Que incluso estos personajes, por ejemplo, se sabe que Daniel era, por su sabiduría y su justicia, se encuentran poemas en otros escritos que no son cristianos, que no son judíos, perdón, que alaban la personalidad de Daniel. Entonces, estos personajes como figura de las naciones, ¿sí? Nos presentan precisamente, y dice el catecismo, de esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. ¿Sí? Todos los que vivieron antes de Jesucristo podían alcanzar un grado de santidad, ¿sí? Tipo Noé, tipo Daniel, tipo Job, tipo Abraham. O sea, personajes que vivieron en una fidelidad. Obviamente aquí está refiriendo a la alianza de Noé, que es precisamente el no caer en la realidad a la cual fue castigado el pueblo. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos en el programa anterior, pero cómo el pueblo va a ser destruido por una situación de pecado, ¿sí? Cuando se le pide a Noé que se hiciera un arca. Fíjense, ¿cuáles son las características del pueblo o de la humanidad? Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaban su corazón eran puro mal de continuo, le pesó Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Sí? O sea, puro mal de continuo. O sea, toda esta realidad que viene siendo la corrupción, la destrucción del ser humano por el pecado, que es, sí, dice, déjeme ver si encontramos a qué se refiere. No, viene sobre el diluvio nada más. Pero la corrupción, pues todo el mal, donde el hombre se deja guiar por lo que hay instintivamente en su corazón: el odio, el coraje, la avaricia, la envidia, la soberbia, la lujuria, la gula. O sea, todo aquello que lleva al hombre a ser tan egoísta que no le importa dañar, que no le importa destruir, que no le importa hacer lo que sea con tal de satisfacer. ¿Sí? Y a esto se refiere precisamente el mal que existe en el mundo. ¿Sí? Ahora, de esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé. O sea, evita ese mal y puedes alcanzar una vida agradable a Dios, que sería esa ley natural que hay en el corazón del hombre, puesta por Dios en el momento de ser creado, donde en el fondo sabes que estás obrando mal
y que tienes que corregirlo, ¿sí? Es en ese sentido lo suficiente para poder alcanzar una vida santa, en el sentido no como lo conocemos actualmente, pero sí agradable a los ojos de Dios, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. Juan, Evangelio de San Juan 11:52. ¿Qué dice? Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana de Efraín, al desierto. No, esa no está mal. Juan 11:52. Éjele, les falló aquí. A ver, voy a buscar en la computadora. Reúna en uno a todos los hijos dispersos. Aquí dice aquí. A veces el catecismo, bueno, al menos esta versión que yo tengo, tiene errores, yo creo que de impresión. Vamos a ver si encontramos a qué se refiere esto o en qué versículo lo encontramos. Dice, no, sí dice lo mismo. Qué raro. Dice Dios al encuentro del hombre, Juan 11:52. No solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios estaban dispersos. Bueno, es que aquí está en el... no, sí, cierto, yo leí mal, perdón. Dice, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿A qué se refiere? Están en el momento en donde están enjuiciando a Jesús. Dice, las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Versículo 45. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús, la resurrección de Lázaro. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, que es pues lo que más les preocupaba al pueblo, ¿sí? Jerusalén o todo el país judío. Ok. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera un solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, sabemos en esta lectura que se refiere precisamente que todos estos hombres y mujeres que vivieron con esta ley de la alianza de Noé, o sea, evitando todo el mal del corazón, toda esa vida de pecado, toda esa violencia, va a ser muy importante para todos nosotros entender esto, porque hay algo que va a estar ahí latente para todos aquellos que no han conocido a Jesús. Por eso la evangelización de todas las personas que viven esta alianza de Noé, o sea, evitan el mal, pero están en espera. Muchos de ellos no lo saben porque no se les ha evangelizado, no se les ha hablado del amor de Dios, o no se ha dado el testimonio suficiente para que crean en Jesucristo. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos dando ese testimonio, no estamos haciendo que crean en Dios por nuestras obras, sino al contrario, somos elementos que a veces alejamos a las naciones, o sea, aquellos que no han conocido a Jesús y que desgraciadamente por la falta de testimonio de los cristianos no creen y se alejan. Bueno, hasta aquí sería lo que es la alianza con Noé, sería una de las etapas de la salvación, ¿sí? Estamos las etapas. La primera etapa es desde el origen, Dios se da a conocer. Luego, la siguiente etapa, la alianza con Noé. Y vamos a empezar como Dios elige a Abraham
para ya establecer. Vemos cómo se da. Primero es de todas las naciones con Noé, luego se va haciendo más corto hacia Abraham para un pueblo, hasta llegar a un personaje que es Jesús, y luego de Jesús se vuelve a abrir la salvación a todas las naciones. Bueno, Madre, ¿quiere leernos esta lectura del número 59 del Catecismo de la Iglesia Católica? Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 12:1. Para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis 17:5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3 y Gálatas 3:8. Muy bien, vamos a ver. Dice, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo. ¿Sí? Esto se llama vocación, vocación. Fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Pues vamos a ver este pasaje donde Dios toma la iniciativa, ¿sí? Ya no es de todas las naciones, sino con un solo personaje para empezar a hacer su obra en la humanidad a través de un hombre. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti, haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiceré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Imagínense qué hermoso. Que seas bendición. Dios quiere que este hombre, a través de esa obediencia y esa confianza, se convierta en bendición. Que es precisamente algo de lo cual nosotros tenemos que ir descubriendo también, ser bendición. En la medida en que yo sea una persona que obedezca, que sea fiel a Dios, me convierto en bendición del pueblo que Dios me ha encomendado, que es en este caso mi familia, ¿no? O las personas que dependen de mí, o las personas que puedo ver. Muy bien, entonces para reunir a la humanidad dispersa, ¿cuál es el objetivo? Volver a reunir. No hay que perder de vista que se dispersaron después del diluvio. Noé, ¿sí? Porque viene esta realidad que ya conocemos anterior, que antes de Noé, después de Noé, viene lo que es la famosa Torre de Babel. ¿Sí? Después de Noé, capítulo 11 del Catecismo, de la Biblia, del libro de Génesis, vemos la Torre de Babel, que es esta narración donde se van a dispersar. Se las voy a leer para entender este número 59, cómo empieza, para reunir a la humanidad dispersa. ¿Por qué se dispersó? Veamos. Capítulo 11, versículo de 1 en adelante. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. ¿Sí? Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así, el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre, con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. ¿Sí? Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló
Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Entonces viene esta dispersión, esta separación de los pueblos, de las personas con diferentes lenguas. Y cada uno va a tener una realidad, cada uno va a tener un pensamiento, va a formar naciones, y la idea es volverlos a reunir, pero ahora en una unidad en Dios. Y para esto Dios escoge a un hombre. Empieza con un hombre. ¿Cómo empieza toda la dispersión? Con un hombre. Empieza con el pecado y luego los hombres se unen para una unidad sin Dios, que eso es Babel, una unidad sin Dios, que sería todo lo contrario en Pentecostés. En Pentecostés es una dispersión de palabras, de lenguas, de culturas, pero una unidad en Dios, que es el amor, que es el lenguaje del amor, el Espíritu Santo. Por eso, cuando dice el número 59, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo. ¿Sí? ¿Para qué? Para unir a la humanidad. Va a tomar siglos. Y todavía hoy estamos en espera de esta unidad. Si aquí dentro del mismo cristianismo hay división, que si protestantes, que si ortodoxos, que si católicos, y dentro de la misma iglesia, que si están los conservadores, los liberales, los de la teología de liberación, y hay esto, que si son de un cardenal o que están a favor de esto, qué difícil es la unidad cuando en los corazones no está verdaderamente Dios. ¿Sí? Bueno, dice, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra y de su patria y de su casa. Génesis 12:1. Para hacer de él Abraham, ¿sí? Es decir, el padre de una multitud de naciones. A partir de Abraham vienen las naciones. A partir de Abraham viene lo que van a ser el inicio de la unión de las naciones. Padre de naciones. Vamos a ver Génesis 17:5, cuando le dice Dios a Abraham. Vamos a leer desde el 1. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre ustedes, entre nosotros dos, y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Y pues sabemos de dónde vienen los pueblos de Abraham, mínimo judíos, católicos y musulmanes. ¿Sí? Ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. ¿Sí? Y bueno, es precisamente en esta acción para hacer de Abraham padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que es lo que ya habíamos visto en Génesis. O sea, cuando lo llama y le dice que va a ser una bendición. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y vemos en este Génesis 12:3 también dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán a todos los linajes de la tierra. Y nos va a Gálatas, Gálatas 3:8. Gálatas, Juan, Apóstoles, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas 3:8. Dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. ¿A qué se refiere? Las naciones, o sea, los gentiles, los que no conocen a Dios, como el pueblo judío, pues serán rechazados, estaban excluidos. Pero en Abraham van a ser
bendecidos. ¿Por qué? Porque gracias a Abraham y a su descendencia viene la salvación en Jesucristo. ¿Sí? Viene la salvación. Por eso dice San Pablo, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, o sea, reconocer que Dios está en él, Dios está en él, y es Jesucristo, la misma persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, que viene a justificar a los gentiles. Gracias a esto, Pablo se dedica a predicar a los gentiles. Por eso, vamos a regresar al número 59, lo leemos completo y ya lo entendemos. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 2:1. Para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Ya entendimos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y para poder entender esto, es importante Gálatas 3:8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no eran judíos, pero que después iban a incorporarse a la salvación gracias a Jesucristo, y que mi querido Pablo se va a dedicar en primera instancia a la evangelización de los gentiles. Hasta aquí sería el número 59 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vámonos al número 60. Madre Blanquita. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, Romanos 11:28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia, Juan 11:52 y 10:16. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, Romanos 11:17 al 18 y 24. Muy bien, vamos a ver este texto, vamos a tratar de analizarlo. Dice, el pueblo nacido de Abraham será depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. O sea, inicia Dios con un pueblo para poder después dar la salvación a todas las naciones. Y nos refiere Romanos 11:28. Romanos 11:28 dice así. Dice, en cuanto al evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. ¿A quién se está refiriendo? A la conversión de Israel. A ver, vamos a ver desde el versículo 25. Dice, pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando hayan borrado sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos para nuestro bien, para vuestro bien. O sea, gracias a que el pueblo judío fue quien rechazó, se abrió a los gentiles, en esa instancia, la salvación. Dice, en cuanto al evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. O sea, los judíos son amados por Dios. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. O sea, Dios no dice, bueno, ahora sí y ahora no. Y ahí es precisamente algo bien interesante, ¿no? Para esto, para entender que los judíos, ¿sí?, también son amados por Dios, son queridos por Dios. Y esto Pablo lo refiere en la Escritura, los gentiles. Muy bien, en cuanto al evangelio, son enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados en atención a sus padres. Ok, regreso al número 60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas,
el pueblo de la elección, Romanos 11:28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Vamos a ver, entonces, el pueblo, ¿a qué está refiriendo? Al pueblo nacido de Abraham. Será el depositario de las promesas hechas a los patriarcas, el pueblo de la elección. Y este pueblo de la elección es llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. ¿Cómo es esto? Bueno, el pueblo judío va durante siglos a ir preparando todo este proceso en esa obediencia que van a tener, aunque hubo quienes fueron desobedientes, hasta llegar precisamente a la unidad. ¿Cuándo se da esa unidad? En Jesucristo, Pentecostés. Pero todo el pueblo judío, ¿sí?, fue en ese proceso de la historia de la salvación, se fue manifestando hasta llegar a esa unidad. Vamos a ver Juan 11:52. Juan 11:52, que dice así, ya lo habíamos leído, ¿no? Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y también Juan 10:16. Juan 10:16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Se está refiriendo a las ovejas de Dios que van a estar ahí en esta unión, ¿sí? Para todos nosotros. Luego dice, ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, ¿sí? ¿Cuál es ese pueblo? Es el pueblo judío que se ha convertido al cristianismo. De hecho, la iglesia, pues los primeros cristianos eran judíos, no dejaron de ser judíos. Claro, después los judíos los van a rechazar, se les va a llamar seguidores del camino, es el primer nombre, ya hasta después se les va a llamar cristianos. Y ya después se va a abrir, gracias a la obediencia de Pablo, la conversión de los gentiles. Ya no se necesitaba ser judío para ser cristiano. Acuérdense esa controversia, y es precisamente en esa controversia que va a tener Pablo con Pedro sobre que si se deben circuncidar o no los gentiles convertidos al cristianismo, que se creía precisamente que era necesario que pasaran por todo el proceso de la ley, de la circuncisión, para poder ser cristianos, como anteponiendo que era más importante el ser judío para llegar a ser cristiano. Y Pablo dice, no es necesario, que incluso Pedro va a tener esa visión cuando está en su casa de comer animales impuros. No, yo nunca he comido nada impuro. No llames impuro algo que Dios ha purificado. Y después se le invita a que vaya a la casa de Cornelio, un soldado pagano, o sea, no judío, a ser bautizado. Y Pedro va y lo bautiza. Entonces, no se necesita, bueno, primero te voy a circuncidar para que seas judío y después conviertas al cristianismo. No es en ese ámbito, ¿sí? Entonces, ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, hechos al cristianismo. Romanos 11, vámonos ahora, Romanos 11, 17 y 18. Romanos 11, 17 y 18 dice que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la salvia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. ¿Sí? Es Pablo que está hablando sobre, dice que Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que será salvado, ¿sí? El resto de Israel, ¿sí? No es que Dios haya rechazado al pueblo,
sino que es en este sentido. Y está hablando a los conversos que no son judíos, que se sienten más. Dice, no te sientas, que tú no sostienes a la raíz te sostiene a ti. Y ahí es precisamente, luego dice, pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, el pagano en el cristianismo. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Pero si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. ¿Sí? Es una imagen que usa Pablo para hablar cómo el pueblo va a ser arrancado del olivo plantado por Dios y van a ser injertados los olivos silvestres en los pueblos paganos en el cristianismo. Y el pueblo judío después también será injertado, que es esta imagen hermosísima. Y luego nos manda al 17 al 18 y el 24, que dice, porque, sí, ya lo leí, porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Muy bien, bueno, aquí nos quedamos, número 60 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en esta lectura y en este aprendizaje del Catecismo de la Iglesia Católica con todos ustedes y que nos permiten llegar hasta sus hogares compartiendo esta aventura del amor de Dios. Para que ustedes sigan comunicándose, déjenme ver, tenemos algunas que son para peticiones. Bueno, hay un testimonio, dice, comentados, benditos Dios por su amor, gracias Padre por sus enseñanzas, le doy gracias a Dios por lo que nos enseña por medio de estas clases, me sirven mucho para hacer antojable a nuestro Señor, como nos dijo hace unos días, que todos quieran comer del alimento que nos ayuda a ser sal del mundo. Agarrados del Señor Jesucristo, bendiciones, le pido favor, claro, ponemos a sus seres queridos, al Padre Francisco, una lista de sacerdotes por los cuales pide. Claro que sí, Violeta Moreno. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Una pausa y regresamos en la segunda hora de este programa. Recuerden, Dios es amor y te ama.